Costos logísticos. Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. En esto se incluyen costos del aprovisionamiento, compras, costos de almacenamiento, costos de inventarios, costos del transporte interno, costos de la distribución de productos terminados, costos del personal involucrado en estas tareas, etc. Por mencionar solo algunos de los principales elementos. Estos costos ocultos, que se generan durante el proceso logístico, proceso de mover y almacenar materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes, están relacionados con la eficiencia y la eficacia de dicho proceso y su medida, la productividad, la calidad, etc. Descripción. En la primera sesión se estudia el concepto de costos y se lo compara con el concepto de costo logístico. Se revisan los elementos del cálculo de costos fijos, variables y semivariables. Brindar las herramientas y conocimientos que permitan estudiar, analizar y minimizar los costos logísticos que se generan en toda empresa. Generación de los costos logísticos. En la gestión de compras, trámites administrativos, inadecuada selección de proveedores, mala recepción, etc. O en la gestión de stocks y almacenes, gastos operativos, costos de inventario, embalaje, almacenaje de inversiones y retornos en las tecnologías de la información, transporte y gestión. Costos directos, costos indirectos, elementos que componen el costo, costo inicial, costos operativos, costos de mantenimiento, costos de obsolescencia, costos de renovación y costos de mano de obra. Costo de las operaciones de almacenaje, manipulación, equipos, eficacia en las operaciones de depósito, los indicadores en rendimiento, costos y concepto del stock de seguridad, balance entre servicio y costo de stock, la cantidad económica de pedido, los costos en el control del stock, costo medio de hacer un pedido, costo medio de mantener stock, costo medio de ruptura del stock, o en la gestión de transporte y distribución, costos directos y costos indirectos, los elementos del costo en el transporte, costo inicial, costos operativos, costo de mantenimiento, costo de obsolescencia, costo de renovación y costos de mano de obra, costos directos de la explotación de un vehículo, efectos de los costos, costos operativos totales, control de rendimiento operativo y control medición de eficacia subtratílos. ¿Qué son los gastos y los costos? En términos generales, el gasto significa ingreso, salida de dinero, desaparecerse de dinero con fines que no sean los de inversión. Desde el punto de vista empresarial, los gastos son aquellos pagos efectuados o por efectuar que la empresa tiene que realizar para llevar a cabo sus operaciones, aunque no haya salida de dinero inmediatamente. Costo es el gasto que realiza una empresa para llevar a cabo sus actividades operativas. Los costos de una empresa son los gastos que éste va incorporado al proceso productivo. Por ejemplo, la adquisición de un inmóvil provoca un gasto que se transforma en costo a medida que su amortización incorporada al proceso operativo. Características de los costos y su relación con los gastos. Se considera al conjunto de gastos como un todo y a los costos como una parte de ello. Otra forma de explicar los costos es señalarlos como gastos implicados en el proceso de obtener los bienes o prestar los servicios. Es decir, los costos constituyen los pagos a los insumos o también las remuneraciones a los factores que intervienen en el proceso de operación.
Principios básicos de los costos logísticos. El desarrollo de los costos apropiados o adecuados de un sistema logístico parte del enfoque que se brinde o se orienta a los mismos. Es decir, en esencia, encaminar los esfuerzos hacia la identificación de los costos asociados. Los métodos contables tradicionales carecen de un enfoque dirigido a estos propósitos, sobre todo porque fueron diseñados atendiendo a otras necesidades. Rentabilidad directa. Un análisis aislado de los costos logísticos no permite percibir de una manera efectiva las conductas económicas de los sistemas logísticos, por lo cual todos estos tipos de valoraciones deben venir acompañada de la observación de estudios y formulaciones encaminadas a la evaluación de la rentabilidad directa del cliente como del producto. Categoría de los costos logísticos. Los costos logísticos agrupan a todos los costos adheridos a las funciones de las empresas, que controlan y gestionan los flujos materiales y sus flujos informativos asociados. Se deben expresar que el desarrollo de los costos es una de las actividades más críticas en el diseño y operación de los sistemas logísticos, y es también la que presenta la mayor dificultad, en parte por falta de definición o entendimiento acerca de la estructura de los costos que afectan la conducta de un sistema. Las categorías sobre lo que se aplican los costos logísticos y los conceptos sobre los que se utilizan los mismos están en correspondencia con la secuencia del flujo, siendo los mismos. Costos de transportación. El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos constituye, en la mayoría de los casos, a uno de los componentes más importantes del costo logístico. Los costos de transporte están relacionados con los orígenes y destinos, las mercancías, la modalidad de transporte empleada y el peso o volumen de mercancías transportadas, y tienen las características de comportarse de forma continua para una etapa determinada. Por sus diferentes composiciones y estructura, conviene diferenciar dos tipos de transporte y, en consecuencia, también sus costos. Transporte. Transporte a larga distancia. En los transportes a larga distancia, independientemente del modelo elegido, ya sea camión, avión, ferrocarril, etc., los costos están directamente ligados al peso, volumen y distancia a recorrer hasta el punto de destino, de forma tal que cada modo tiene asociado un modo. El tamaño de la carga determina dicho coeficiente, generando una escala de tarifas. Para el transporte a larga distancia por carretera, en la mayoría de los casos, este transporte es contratado a empresas que han nacido y crecido al amparo de un gran fabricante que les ha asegurado un gran volumen, permitiéndoles cubrir los elevados costos iniciales. Posteriormente, esas empresas han ido contratando a otros fabricantes de productos similares y que realizan entregas en puntos cercanos, generándose así un principio de especialización. Transporte de distribución. Debido a la especialización que se requiere este tipo de transporte, ya que el conductor debe conocer bien los productos transportados, las rutas, la calidad de algunos productos, el cambio y devolución de mercancías. El transporte de distribución es habitual que se realice con personal y o medio de la misma empresa. El costo de transporte está compuesto por el costo del personal conductor. En el caso del funcionamiento de camioneta utilizados de menor tonelaje 4 o 6, la inversión requerida es menos, pero por sus características de funcionamiento, sus costos de mantenimiento son más elevados. Lead time. Denominados lead time al tiempo necesario para pasar de un estado inicial a un estado final.
El lead time muchas veces es traducido en español como tiempo de espera, o sea, el lapso de tiempo entre el momento en que pides la mercancía y cuando ésta llega. Hay otra acepción que es el de tiempo que se tarda en hacer un producto. ¿Qué son los indicadores logísticos? Son la herramienta que utilizamos para clarificar y definir de forma más precisada los objetivos e impactos que se pretenden alcanzar en el proceso logístico. Son medidas verificables de los cambios, resultados que se esperan en dicho proceso y que han sido diseñados para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el proceso nos facilita el estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a dicho proceso logístico. La gestión del proceso logístico. El actual escenario en el que se desenvuelven las empresas es evidente que exige una mayor capacidad de respuesta e inteligencia por parte de ellas. Una dosis elevada de proactividad, agilidad, creatividad, innovación, competitividad y efectividad en su desempeño. Un cambio concentrado en el reconocimiento pleno de la importancia que tiene el cliente externo y muy especialmente el cliente interno con la máxima de agregarle valor. En ese marco es aconsejable considerar el baluarte necesario que constituye la gestión del proceso logístico, para sentar las pautas de las prioridades organizacionales como sistema relacionado, abierto y flexible. Es importante el señalar en este punto los aspectos que fundamentan las operaciones que brinda el introducir la capacidad de mejorar continuamente, el de perfeccionarse sistemáticamente, lo que proporciona un salto cualitativo superior, pero que al mismo tiempo impone el asumir nuevos retos concentrados en un cambio trascendental de la cultura organizacional, es decir, el romper con viejos paradigmas que aún se encuentran constituidos. Documentación. Cada uno de los procesos que deben estar acompañados de su documentación correspondiente, la cual se expresa en una ficha técnica que permitirá de forma sistemática expresar los productos, los aspectos medulares reflejados en la fase de descripción, con el propósito de que contribuya a alcanzar su adecuada implementación, medición, evaluación y autorregulación, por lo que se considera necesario elaborar la misma, incluyendo los elementos que a continuación se exponen: dominación, clasificación, objetivo, alcance, valor de agrega, responsable, entradas, salidas, suministradores, clientes, puntos críticos, indicadores de medición, interrelación con otros subprocesos, interfaces, resumen de riesgos potenciales, posibilidades de mejoras en el futuro con sus propuestas de acciones. Comunicación e información. Se debe mantener de forma constante en todas las etapas del mismo, puesto que es imprescindible la interacción sistemática con el personal, ya que son ellos los que mejor conocen las actividades. Además, se constituyen como los protagonistas de todos los cambios y, en definitiva, son los que deben aportar sus ideas e involucrarse en el trabajo. De hecho, una comunicación e información adecuada contribuye a mejorar el clima laboral y a mantener actualizado a todo el personal de las acciones que se están efectuando, con la máxima de incorporar su propia capacidad de cambio y su manejo constante.